Cureño y cuerira. Un día estaba el ñeque sentado en una piedra a la orilla de un río. Aquel ñeque, con bastante astucia, engañó fácilmente al tigrillo. En esta ocasión se encontraba con el cocodrilo. El cocodrilo, temido por sus grandes dientes y por su forma de cazar, estaba rondando por el río. Entonces el ñeque lo llama y le dice: ¿puedes llevarme del otro lado? Por favor, es que se va a acabar el mundo, se va a inundar todo y yo no quiero morir, por favor. Entonces el cocodrilo le responde: yo no puedo llevarte porque tú perteneces a este lado. El ñeque le responde: si tú me llevas, yo puedo conseguirte alimento, hay una gran presa que tengo allá arriba y necesito conseguirlo sin tu ayuda, y vamos a partirlo en mitad. Entonces el cocodrilo, convencido de esta situación, y también el ñeque, con todas sus astucias y toda su forma de mentir, convenció al cocodrilo. Ya veíamos el ñeque trepado en los hombros del cocodrilo, cruzando tranquilamente hacia el otro lado del río. Una vez llegado del otro lado, el ñeque le dice: bueno, tú sigue hacia allá, espérame aquí, yo voy a subir a buscarlo. Una vez que baja, te voy a gritar: ¡ahí va! Entonces tú lo atrapas con tus grandes mandíbulas, tus fuertes dientes, pero apriétalo tanto para que no se escape. Entonces el cocodrilo, convencido de esto, se dirige al lugar donde el ñeque le dice. Entonces el ñeque sube a la loma, a un cerro bastante corto, bastante pequeño. Estaba escarbando y gritando al mismo tiempo. ¡Wup! ¡Wup! Gritando como loco estaba el ñeque. Pero estaba escarbando un gran hoyo donde había una piedra enorme. Esta piedra era casi tamaño del cocodrilo. Entonces el ñeque le dice: cuando va te voy a avisar, te voy a gritar. Entonces el cocodrilo, con sus grandes dientes y esa enorme boca que tenía, lo abrió firmemente, esperando la presa. Entonces el ñeque le dice: ahí va la presa, ahí va, cuidado, se te escapa. Entonces el cocodrilo, sin pensarlo dos veces, abre esa boca enorme, sin esperar que lo que iba bajando era una enorme piedra, y esa piedra le dio justo en la boca y todo su diente se cayó. Todo el diente del cocodrilo cayó y quedó bocacho. Básicamente quedó sin diente. El ñeque se fue riéndose del cocodrilo. El cocodrilo, triste porque ya no podía comer y no podía hacer nada, juró vengarse del ñeque y que eso no se iba a quedar así.